Usted no es un fracasado. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Salmos capítulo 145, versículos 18 y 19. Tal vez usted se considere un fracasado. Sin embargo, dentro de usted hay un poder. Adentro suyo hay una energía que emana de Dios. La fe es como un rayito que sale del trono de Dios y viene hacia cada uno de nosotros. Usted puede haber fracasado en algunas luchas. Sin embargo, mientras que tenga ese poder en su interior, hay condiciones de prevalecer. El mejor momento para cambiar cualquier situación es ahora. En el fondo del pozo, usted no tiene hacia dónde escapar, no tiene con quién contar, solo puede contar consigo mismo y sobre todo con Dios. En el fondo del pozo, usted solo tiene un lugar para mirar, hacia lo alto. Cuando no se puede contar con nadie, solo existe una salida. Imagínese mirando hacia lo alto y gritando por socorro. Es en esa situación privilegiada que usted se encuentra. Privilegiada porque es el mejor momento para hacer una sociedad con Dios. Él está cerca para oír el clamor, atender y salvar. Sin embargo, solo puede actuar si hay un clamor de su parte. Ese es el momento de cambiar la situación. Los que aún están en el pozo se engañan pensando que pueden contar con alguien, pensando que pueden contar con la fuerza de su brazo. Solo en el fondo del pozo se reconoce que nadie más puede ayudar, a no ser el Espíritu de Dios. Clame, invoque a Dios. Usted no está invocando a un Dios cualquiera. Él quiere cambiar su historia, pero solo puede hacerlo cuando usted se conecta con Él. La fe, por menor que sea, es más poderosa que todas las dudas. Es el poder que lo conecta al trono de Dios. Aproveche su oportunidad e invoque a Dios. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.